todos bienvenidas a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Guayaquil. El tema a tratar es la situación del Ecuador y las medidas económicas urgentes. Hoy contamos con mucho agrado con la participación del doctor Pedro Páez Pérez, economista graduado en la Universidad Católica de Quito, con su doctorado en economía en la Universidad de Texas en Austin, docente e investigador de la Universidad Central, con amplia experiencia en el sector público y privado. Además, escritor de algunos eh, pensamientos de su autoría. Con ustedes y bienvenido, doctor Páez. Muchas gracias por la invitación. Solo aclaro que ahora soy totalmente independiente, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, mire, el tema de la situación económica del país es verdaderamente calamitosa para la gran mayoría de ecuatorianos, al punto que la economía del país, esta política económica de extremismo neoliberal, ha expulsado más de 500.000 de ecuatorianos en lo que fue el gobierno de Lazo, ¿no? Si estamos en un éxodo similar al que dio lugar la crisis financiera provocada por las políticas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la CAF, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante ubicar que inclusive después de haber mandado sacando a la gente, la situación del país es muy grave para la gran mayoría de los ecuatorianos, excepto, y ahí hay un gran interrogante, excepto para los banqueros. O sea, no solamente que los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres se hacen cada vez más pobres, sino que en el caso específico de los banqueros, de los ingresos que declaran, estamos en una situación, pero tremendamente, voy a decir, en la época de Correa, en la que se logró duplicar el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, aumentó el tamaño de la torta, se duplicó el tamaño de la torta. En promedio, ¿no es cierto? Significaba que los ingresos del promedio de los ecuatorianos más que se duplicaron, pero los ricos también se beneficiaron, pero no tanto como los pobres. O sea, se logró reducir la brecha entre ricos y pobres. Un estudio de que fue secretario privado del presidente Moreno, con lo cual quedaría neutralizada cualquier suposición de sesgo. Demuestra que, de Andrés Mideros, demuestra que entre el 2007 y el 2014 hubo un aumento del ingreso per cápita de los sectores, del percentil más pobre, de los percentiles más pobres, de cerca del 25%, mientras que el ingreso de los sectores más pudientes, de los porcentajes más pudientes, aumentó en el 3%, descontando la inflación, ¿no? Es decir, todos salieron ganando. Y en ese contexto, los bancos tuvieron ganancias promedio de 360 millones de dólares, pero porque el tamaño de la torta seguía creciendo. Pero a partir de las políticas económicas de extremismo neoliberal que no las implementan ni Videla ni Pinochet en el Cono Sur después del aplastamiento militar de los sectores populares, el gobierno de Moreno hace que empiece a decrecer el Producto Interno Bruto. Desde el 2017 para acá, en promedio, el Producto Interno Bruto per cápita ha caído en 1% cada año. O sea que en promedio la economía se vuelve cada vez más pobre, 1% más pobre en promedio. Pero los ricos se hacen cada vez más ricos, los pobres se hacen cada vez más pobres, ¿no? Entonces, en medio de la reducción del tamaño de la torta, los banqueros aumentan sus ganancias de 360 millones en promedio a 590 millones en promedio. Pero no se quedan contentos con eso, sino que después, en el gobierno de Lazo, acabamos en el 2023 con ganancias de 590, aumentaron a más de 1.100 millones, 1.150 millones. ¿Cómo es eso posible si la mayoría de los ecuatorianos, inclusive los emprendimientos, hasta grandes emprendimientos, no estamos hablando solamente de la economía popular y solidaria, ni siquiera tienen a quién vender? Están estrangulados por una contracción de la demanda provocada por las propias políticas de extremismo neoliberal, el ajuste que está consagrado en las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. La torta no crece, la torta decrece y aumentan los ingresos de los más pudientes y lo que es más grave, hay una fuga de capitales increíble.
Ahora, esto de aquí es muy importante, en primer lugar, por lo que es ahorita noticia, ¿no? Es decir, el gobierno dice, si es que no me suben el IVA al 15%, no pago los salarios. Y los banqueros dicen, si pretenden, en lugar de subir el IVA a los ecuatorianos, a la gente más pobre que se está muriendo de hambre, no quieren subirle el impuesto a los más pobres y quieren subirme los impuestos a nosotros, entonces vamos a hacer huelga y no vamos a hacer créditos. Entonces, miren, esta situación de chantajes, que es una continuación de lo que ya empezó con el gobierno de Moreno y con el de Lazo. Recuerden, el gobierno de Lazo también decía, si es que no me aprueban estas leyes, entonces no vamos a atender el fenómeno del niño. Y el gobierno de Moreno decía, es que lo que pasa es que por como están protestando, es que como no dejan que se suban los impuestos, no dejan que se focalicen los subsidios, entonces por eso no podemos atender la pandemia. Decenas de miles de muertos innecesarios durante el gobierno de Moreno y una total irresponsabilidad programada en el caso del gobierno de Lazo. Un paralelo gravísimo, porque muestra, ¿no es cierto?, que aquí hay un patrón. Gobierno de Moreno genera un caos, ¿no es cierto?, una incompetencia programada para provocar un castigo a la población, que llega el gobierno de Lazo y en 5 minutos lo resuelve aplicando las vacunas del pinchazo, digo, ¿no? Y queda como la mamá de Tarzán, pues. Y lo mismo pasa con el gobierno de Lazo, total irresponsabilidad, una incompetencia programada en el asunto de pararle el carro a la escalada de la violencia y de la delincuencia. Llega el gobierno de Noboa, ¿no es cierto? Y sin ningún cambio legal, como él mismo estaba diciendo que había que hacer hasta consulta popular, se da cuenta de que era absolutamente posible hacer los operativos, ni siquiera era necesario declarar la guerra, lo cual tiene una serie de consecuencias jurídicas y en los derechos humanos que habría que estar muy atentos a evitar que hayan desmanes en ese sentido, pero se ve claramente que habían todas las condiciones, todas las posibilidades para parar la cosa y no se lo había hecho. Entonces, así como Lazo quedó de la estrellita de Navidad por haber resuelto lo que podía haber resuelto el gobierno de Moreno y no lo quiso hacer, así también el gobierno de Noboa queda como estrellita de Navidad por resolver las cosas que podía haberlo hecho el gobierno de Lazo y no lo quería hacer. Eso es más que sospechoso. Eso es claramente un patrón de conducta que muestra la continuidad de una agenda de operativo de guerra psicológica en contra del país. Un operativo de guerra psicológica que pretende doblegar la moral de la gente sobre la base del pánico, sobre la base de la represión, sobre la base de la degradación de sus condiciones de vida, para impedir, primero para castigar ese levantar cabeza, esa aspiración de unas condiciones de vida mejores, de una proyección, digamos, del ser humano distinta que se logró hacer durante el gobierno de Correa y el gobierno de Palacio también, más allá de las limitaciones. Es decir, yo inclusive siendo ministro de Correa, no dudé en hacer las críticas que consideraba convenientes en su momento, inclusive algunas de ellas no por mi opción, sino por la opción del propio presidente, tuvieron que hacerse públicas. Pero es importantísimo ubicar que ese esfuerzo sin precedentes en redistribución del ingreso, ese esfuerzo sin precedentes en construcción de capacidades productivas, tanto físicas como en términos del talento humano, marcan un elemento fundacional en lo que podría ser otra construcción de futuro a propósito del programa que ustedes tienen, compañeros. Entonces, yo creo que es fundamental entender, ¿no es cierto?, que esa construcción del futuro es posible y que porque fue posible hacerlo y porque tenía proyecciones de ser continuada, no solamente por la voluntad de los ecuatorianos, sino por la sensatez técnica con la que se podía haber llevado el asunto, aquí no hubo ningún problema de hiperinflación y por más que intentaron boicotear la economía, aplicando una guerra económica como lo hicieron con Allende, lo hicieron con Alfonsín en Argentina, lo están haciendo con Venezuela, lo hicieron con Nicaragua, lo hicieron con Arbenz hace 70 años. Aquí en el Ecuador no les resultó.
Entonces, es muy importante entender que todo esto es un escarmiento, es un castigo por haber levantado cabeza. Y es importante ubicar eso porque un elemento también oculto de toda esta estrategia de castigo, de esta guerra en contra de la población, una guerra de clases de la oligarquía y del imperio en contra de la población ecuatoriana, incluye un elemento que lo tenemos en nuestras narices, pero que el momento que se lo menciona, la gente se le crispan los pelos, inclusive la gente progresista, ¿no es cierto? Y dicen, eso es teoría de la conspiración, que es el tema del narcotráfico. Aquí el tema del narco es crucial entender no solamente en su dinámica real, que es una dinámica generada y explicada desde la lógica del capital, o sea, desde la lógica de la ganancia y de la acumulación, no como nos quieren presentar en las películas de Hollywood, ¿no? Que es la maldad andando, pero sin ningún sentido, sin ninguna razón. Pues sí, el despliegue de crueldad, el despliegue de sadismo que han hecho es justamente parte de una imposición entre ellos, ¿no es cierto?, en la guerra entre ellos, pero también es parte de esta guerra de clases en contra de la población, de este mecanismo de someternos a punte terror, a punte pánico, a punte inseguridad, a punte zozobra, ¿no es cierto?, de sazón. Este, pero también tiene que estar ligado a las necesidades del negocio. Entonces, aquí hay esta doble situación que es importante discutirla sin tapujos, sin tabúes, de la manera más científica, ¿no es cierto? Y recurriendo a la historia. Uno de los primeros mitos que hay que desbaratar, ¿no es cierto?, es el asunto de que la droga es la maldad y los paladines mundiales por naturaleza, que defienden la libertad, la democracia, la civilización occidental y cristiana en contra de esta maldad andando son los Estados Unidos y sobre todo, y su antecedente, ¿no es cierto?, el Imperio Británico. Entonces, el Imperio Británico y el Imperio Gringo supuestamente son los paladines de la bondad, la libertad, la democracia y la cristiandad. Y eso no se compadece con la realidad. Por favor, que revisen la historia, ¿no es cierto?, que se den cuenta que el inicio de la moderna historia del tráfico de drogas, de la producción mercantil de drogas por la ganancia, fue el Imperio Británico con la pundonorosa reina Victoria a la cabeza, que obligó a los campesinos indios a dejar de cultivar para su alimentación y su autosustento y que cultiven amapolas para poder producir el opio, que luego obligaron al imperio chino a aceptar con guerras, una guerra tras otra, por la cual capturaron Shanghái, Macao, Hong Kong y otras posesiones, y además destruyeron la estructura social china. Al momento de la revolución de 1911 de Sun Yat-sen, el padre de la China moderna, más del 30% de la población adulta estaba adicta al opio. Y dijeron, es que no se puede hacer nada. Y obviamente dijeron, es que es la parte de la naturaleza de los chinos, las razas amarillas, con todo el racismo del caso. Así como ahora nos dicen, no, aquí son los latinoamericanos, porque es un problema de melanina lo que está de por medio ahí, ¿no es cierto? Es un problema racial de cómo somos vagos, cómo somos tontos, cómo somos corruptos, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Pero la cosa es todo lo contrario. Aquí era un gran negocio, ¿no es cierto? Y de ese gran negocio se encargaba directamente la corona británica y la City de Londres con los grandes bancos. Y uno de esos grandes bancos es el Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, que es el HSBC, que opera en todo el mundo y que aquí a través de otros bancos, ¿no es cierto?, de manera discreta, tiene sus operaciones también en el Ecuador. Dijeron que después de la Primera Guerra Mundial, dijeron que, ay, me muero, nos dimos cuenta de que ha sido malo el tráfico de drogas cuando ellos manejaban no solamente el tema financiero, sino el tema logístico, el tema paramilitar, el tema de inteligencia a nivel mundial. Pues resulta ser que ellos que ya habían dicho que han tenido una epifanía, hace pocos años en México fueron descubiertos y en otras partes del mundo lavando dineros mal habidos de la droga con unas casas de cambio, ¿no es cierto? Y fueron multados con el equivalente a unas cuantas horas de sus ganancias anuales. Es decir, imagínense lo que estamos hablando. Bueno, lo mismo, mire, no es posible entender lo que pasa aquí en el Ecuador si no es por el problema fundamental de las ganancias. En el caso del Ecuador, la oligarquía ecuatoriana
Las fuerzas del orden, las fuerzas armadas, la policía del Ecuador, con todas las limitaciones del caso, en los años 70 decidieron que no iban a permitir la producción ni agrícola ni el procesamiento industrial de la droga en el Ecuador. Y desalojaron eso. Entonces, vea unos ejemplos clarísimos, así como el gobierno de Palacio, el gobierno de Correa demostraron que era posible, ¿no es cierto?, levantar cabeza y empezar a sentar fundamentos sólidos para un horizonte de futuro distinto, unas condiciones de vida espiritual superiores, ¿no es cierto?, sobre la base de la solidaridad, sobre la base del ganar, ganar, ¿no es cierto? Asimismo, la oligarquía con distintos gobiernos, el gobierno progresista de Rodríguez Lara, nacionalista revolucionario, el triunvirato que era de derecha, el gobierno de Roldós, el gobierno de Hurtado que empezó con las políticas neoliberales tras la conveniente desaparición del presidente Roldós, el gobierno de Febres Cordero, el gobierno de... Todos ellos decidieron, ¿no es cierto?, que no se permitía en el Ecuador el tema de la droga y desalojaron. Hay un informe que se puede consultar, no es un problema sujeto a opinión, es el reporte anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Crimen Organizado. Estamos entre los dos principales productores mundiales de cocaína, y el Ecuador dijo, no vamos a producir. Entonces, para aquellos que dicen que, es ilusorio, es un sueño inútil el pensar que ya se puede retroceder en este tema, ya es inevitable, pues yo les diría, ese no solamente que es un derrotismo pusilánime, sino que al mismo tiempo es criminal, ¿no es cierto?, el negar lo que ya ha sido una historia reciente del Ecuador con gobiernos de izquierda, bueno, no hubo de izquierda, con gobiernos progresistas y de derecha, ¿no es cierto?, que con las limitaciones del Ecuador y en condiciones todavía mucho más tristes que las que estamos ahorita, ¿no es cierto?, decidieron que aquí en el Ecuador se iba a poner un freno a la cuestión de la droga, del imperio mundial de la droga. El punto empieza, ¿no es cierto?, más bien en el Ecuador con el asunto de la desregulación financiera. El Ecuador puede ser un centro, o sea, un territorio de trasiego, de tráfico, puede ser una cuestión de paso, pero lo más importante es entender el problema del lavado. Lo que ganan los productores de coca son 4 reales en comparación. Si usted compara lo que se vende, por ejemplo, en Colombia, el gramo de coca o de pasta de coca o el equivalente de lo que se necesitaría para tener un gramo de coca refinada, ¿no es cierto?, en pasta de coca, sería 10, $13, cuando ese mismo gramo se puede estar vendiendo, no sé, pues en 400, $500 en Europa, en Australia, en otras partes del mundo. Entonces, ¿quién se queda con el margen de ganancia tan gigantesco? Y sobre todo, ¿cómo se lo lava? ¿Cómo se blanquea esa plata cuando hay una cantidad de controles en los sistemas financieros internacionales? Muchos de ellos son hipócritas, ¿no? Porque los principales controladores son los que ponen las leyes, las normas. Son Wall Street en los Estados Unidos y la City de Londres, que era en donde nació el tema este que mencionamos de las guerras del opio. Entonces, yo creo que es muy importante el ubicar eso en el caso del Ecuador. La dolarización en el Ecuador ya se hizo con una agenda de ese tipo, porque los centros de lavado tradicionales, no solamente de la droga, la cuestión de la industria de la droga es relativamente menor en comparación a la corrupción, a la fuga de capitales, a los dineros mal habidos del tráfico de armas, a los dineros mal habidos del tráfico de órganos, del tráfico de personas, ¿no es cierto? Y eso han estado, digamos, eh, desde hace muchísimo tiempo los principales centros han sido la misma City de Londres y toda la red de lo que fue el Imperio Británico, ¿no? La red de islas y de guaridas fiscales en los que se convirtió el Imperio Británico después de la descolonización, y países como Suiza o Andorra o Mónaco, ¿no?, que les quieren dar un tinte, una pátina de cuentos de hada, ¿no? Esos son centros de lavado, que además históricamente son centros de piratería. En el caso de América, es Centroamérica y el Caribe los que fueron utilizados justamente sobre la base de intervenciones imperiales, de destrucción de los estados nacionales, de destrucción de los procesos de liberación nacional, de construcción, de insubordinación fundante, ¿no es cierto?, que se fueron dando en cada uno de esos países y de esos pueblos heroicos. Se constituyeron centros, lo que ahora llaman los economistas que se respetan, los hub financieros, ¿no es cierto?, como las Bahamas, las Bermudas, Panamá,
¿sí? Que fue además separado, secesionado de Colombia con el propósito de convertirlo en un hub financiero. Era centro de lavado. Y entonces, mire, el problema es que ninguno de ellos tenía el músculo financiero suficiente porque eran economías relativamente pequeñas. Entonces empieza una agenda que tuvo que ser postergada por la irrupción de los movimientos nacional populares en todo el continente a finales de los años 90, ¿no? Aprovechando las reformas neoliberales impuestas sobre todo en el plano financiero que en todo lado provocaban crisis bancarias, sabiendo que iban a provocar las crisis bancarias como lo hicieron en el Ecuador, querían empujar un poquito más la cosa para obligar la dolarización de todo el patio trasero del continente. Lo lograron con Ecuador, con El Salvador, con Guatemala, ¿no es cierto? Pero les falló lo de la Argentina. Y en el caso del Ecuador, la conclusión, digamos, del esquema requería una desregulación total del sistema financiero y lo que se conoce como la dolarización fiscal, es decir, la aplicación estructural de programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional para dejar a la sociedad ecuatoriana totalmente íngrima, totalmente sin defensas frente a las necesidades de la operación bancaria transnacional que requería el blanqueo, que requería el lavado. Esto fue, en el caso del Ecuador, postergado por la movilización social y luego los gobiernos progresistas, insisto, de Palacio y sobre todo de Correa. En el caso de Argentina, la cosa fue más temprana, con el advenimiento de los gobiernos peronistas, sobre todo los de la pareja Kirchner, ¿no? Que plantearon, pospusieron la cuestión hasta que aparece un Milei que vuelve a poner sobre el tapete el objetivo que estaba presente desde el principio, que era la dolarización de una economía todavía más grande como era la Argentina. Entonces, en el caso del Ecuador, ¿no es cierto? Ese paréntesis no solamente que abrió las posibilidades de esta otra construcción de futuro que hablábamos, sino que significó un serio revés en las posibilidades de valorización de este capital mal habido, como lo ha demostrado las distintas filtraciones parciales, ¿no? Muy parciales, como el striptease, ¿no? Mostrando solamente algunas cositas, del Panama Papers, del Paradise Papers, del Pandora Papers, en los que aparecen personajes tan conspicuos como el propio presidente Lazo, ¿no? Con toda la complicidad de la institucionalidad ecuatoriana que le disculparon cuando había una legislación consagrada en referéndum con la votación mayoritaria del pueblo ecuatoriano diciendo que no se puede admitir el tema de las guaridas fiscales para los funcionarios públicos precisamente por ser un foco de corrupción indetenible. Entonces aquí, mire, la cosa es muy sencilla. La cosa es muy sencilla. De pronto, si usted tiene, compañero, el gráfico a mano las muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no es cierto? Se ve claramente que la política de presencia del Estado, pero sobre todo en el plano de educación, salud, bienestar social que hizo el gobierno de Correa y toda la estructura administrativa que iba elevando la eficiencia y el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de la ley, pues, ¿no? Para frenar y desmantelar las bandas delictivas, había permitido reducir de 17.8%, de 17.8 asesinatos por cada 100.000 habitantes que recibió el gobierno de Correa a 5.6 en algún momento. Y ahora acabamos del año 2023 con 46.5, o sea, más de 8 veces. El gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo provocaron que haya más de 8 veces, o sea, 800% de crecimiento de la tasa de asesinatos en el país. Y esto de aquí se explica no como quieren hacernos creer por la cuestión del asesinato de Rasquiña, no. Si usted ve el gráfico, la cosa es clarísima. Esto se da a mediados del 2018, esto empieza en el 2018, porque a través de una serie de medidas del Banco Central, algunas de ellas inclusive ilegales, se empezó a permitir que la banca viole una cantidad de normativas para que hagan lo que les daba la gana en lo que era necesario para el lavado. Y eso se consagró y se abrió las puertas del infierno, como a mí me tocó la oportunidad, y eso está grabado en la comisión legislativa presidida por el señor Daniel Mendoza, creo que era,
yo fui, y estando la recientemente elegida superintendenta de bancos, mi amiga Ruda Regui, al lado mío, yo presenté un artículo de un periódico español especializado, Vox Populi, que no es correísta, un periódico de derecha, de extrema derecha inclusive, que decía que Banco del Pichinche y Banco de Guayaquil estaban involucrados en 17.000 millones de dólares en lavado. Entonces yo decía, señora, yo creo que hay que investigar esto, pero sobre todo, ¿no es cierto?, tendría que pronunciarse la superintendencia de bancos, tendría que pronunciarse la unidad de inteligencia financiera, tendría que pronunciarse la inteligencia de las Fuerzas Armadas respecto al peligro brutal que significaba la mal llamada ley de fomento productivo, que es por lo que me convocaban a esa comisión. El momento en que consagra la desregulación financiera para que los bancos hagan lo que les dé la gana, no solamente en términos de la fuga de capitales y de la evasión de impuestos, sino también en el tema del blanqueo de capitales. Bueno, y esto fue continuado después con la mal llamada ley de defensa de la dolarización y luego con la mal llamada ley de creación de oportunidades, que inclusive llega a la sinvergüencería de decir que puede venir alguien con dineros mal habidos, hace una confesión secreta ante el SRI, y esa confesión secreta no puede ser utilizada por nadie, ni por el SRI, ni por la Fiscalía, ni por la Contraloría, ni por el FBI, ni por la Interpol, ni por nadie, porque es absolutamente secreta. Y con eso quedan santificados y se perdonan todos los pecados. Ni siquiera tienen que traer la plata. Basta con que lo digan que tienen la plata ahí y pagan unos cuantos centavos, ¿no es cierto? Y cómo estaba resuelto el asunto. Sobre esa base se puede formar, ¿no es cierto? Como esa sería la contraparte de la constitución de compañías aquí en el Ecuador, como las que aparecieron en el tema de León de Troya. Acuérdense, para la mayoría de los ecuatorianos es todo un calvario tratar de hacer una empresa. Y estos señores en un día hicieron 8. La superintendencia de compañías les constituyó 8 empresas con los amigos del difunto señor Cherres. Entonces, ¿dónde tienen esa plata? En otros lados. Y así se blanquean los capitales. Pero además se abren las puertas del infierno porque vuelven a aparecer los créditos vinculados, además el total libertinaje en el tema de la fuga de capitales y de las transacciones que aparecen afuera en las offshore, tipo Banco Banisi o el Banco del Pacífico o el Banco del Chincha en las Bahamas o en Miami, donde tengan, ¿no? O en el Perú. Esas transacciones, ¿no es cierto?, quedan totalmente obnubiladas, totalmente bajo el manto de la opacidad y forman parte de un proceso de desfalco al país, porque, por ejemplo, las exportaciones se hacen aquí en el Ecuador, ¿no es cierto?, pero se declaran la décima parte de lo que en verdad valen, y lo demás queda, por ejemplo, en Panamá. Llega a tal absurdo que en la FAO aparece el Peñón de Gibraltar o Andorra o Alemania como productores de banano, porque conviene, ¿no es cierto?, en esta situación de la subfacturación en las exportaciones y la sobrefacturación en las importaciones, como otros los mecanismos de lavado. Y oh casualidad, una de las primeras acciones como presidente de la República que hizo el banquero Lazo, experto como es al tener el Banco Banisi, de cómo funcionan estas cosas, de vetar la ley que había inclusive apoyado el Fondo Monetario Internacional, por la cual se tipificaban como delitos penales las trampas de comercio exterior. Esas mismas trampas, ¿no es cierto?, que habían permitido que el Ecuador embarque en los containers de banano, de camarón de flores, la cocaína. Hay un informe del alto comisionado de Naciones Unidas que les estaba mencionando, de este año, con datos del 2021, que dice que el 21% de las capturas en Europa de cocaína vienen de puertos ecuatorianos. Eso es de los 2021. Los candidatos presidenciales tuvieron una reunión que trascendió a la prensa con la Comisión Europea y refrescaba los datos justo después de la captura en España de 9,5 toneladas de cocaína, perdón, que decían que se ha cuadruplicado la captura de cocaína de puertos en Europa y que de esa cuadruplicación del total, solo de las capturas, no del total de lo que entró, de esa cuadruplicación de las capturas en Europa, resulta ser que el Ecuador, los puertos ecuatorianos pasaban del 21 al 65%. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho público cuáles son las empresas bananeras, las exportadoras de banano involucradas en eso? ¿Desde qué puertos? ¿Qué buques?
¿Cuáles han sido las autoridades de aduanas? ¿Cuáles han sido las autoridades del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Interior involucrados en este tipo de cosas? Porque no hay nadie como responsable de esta situación. Entonces, si uno se pone a ver, ¿no es cierto? La cuestión fundamental en el Ecuador es que de pronto, debido a esta irresponsabilidad, no por casualidad, sino por diseño, el Ecuador lo convierte en un centro de blanqueo y de los dineros mal habidos a nivel internacional. Y por eso se vuelve una presa tan apetitosa. Si no, vea, señor, ¿cómo es posible? Coja un mapa. Si desde Colombia pueden producir la coca, ¿cómo así se regresan al Ecuador para desde aquí exportar por el Pacífico y después pasar por el canal de Panamá para llegar a Europa? O sea, es como que dijeran, usted está pescando en, no sé, pues en playas, pesca pesca no sé, pues unos cangrejos, ¿no es cierto? Y quiere mandarlos a Tulcán y se va a ir a Loja. ¿Qué sentido tiene que usted pase por Loja para ir a Tulcán? ¿Qué sentido tiene, ¿no es cierto?, que Colombia, ¿no es cierto?, que tiene salida al Pacífico y al Atlántico, tenga que regresarse al Ecuador para desde el Ecuador hacer el costo adicional? Eso solamente se explica porque las ganancias que tienen por el hecho de ser dolarizado y de la total desregulación del sistema financiero compensan esos costos adicionales en términos logísticos y en términos de riesgo que esto implica. Y porque además, ¿no es cierto?, a partir de eso han tenido suficiente dinero para comprar autoridades, máximas autoridades, como fue el caso que lo reconoció él mismo, ¿eh? El gerente de la empresa bananera Novoa, que fue el señor Bernardo Manzano, que reconoció que él, a pesar de que era concuñado del señor César Monge, ni a palo grueso en el gobierno de Lazo, él escogió conseguirse de palanca a los amigos del difunto señor Cherres para que le pongan de ministro. Y después le mandaron sacando a un teniente que había hecho, era parte de la investigación de León de Troya, que decía que ellos tenían la ratificación de que a este ministro lo ponían para que dé los cupos de exportación de banano, pero también para que dé los permisos de cultivo de marihuana. Elemento en el que estaban involucrados esas famosas 8 empresas a las que hacía referencia, inclusive con una señora que había estado primero en Ban Ecuador y después en la superintendencia de compañías con esa tarea en específico. Bueno, nada de esto, ¿no es cierto? En nada de esto se ha visto la agilidad de la Fiscalía del Ecuador, ¿no es cierto? Con lo cual, una serie de interrogantes. ¿Dónde están los responsables de esta situación? Entonces acá, mira, aquí hay una situación muy, muy, muy grave, ¿no? El Ecuador, insisto, no ha sido hasta ahora territorio de producción de droga, ni de procesamiento de droga. No tiene sentido logísticamente que desde aquí se embarquen hacia Europa. El punto fundamental aquí es de lavado. ¿A quién le conviene que se haya eliminado la posibilidad de la tipificación penal de los delitos de comercio exterior? ¿A quién le conviene que se haya eliminado, por ejemplo, Andorra de la lista de guaridas fiscales como lo hizo Lazo? ¿A quién le conviene que se haya desregulado el sistema financiero para permitir la fuga de capitales y el blanqueo? ¿A quién le conviene que se haya reinstaurado elementos que ya se detectaron claramente como vectores fundamentales en la crisis bancaria de los años 90, como es el tema de los créditos vinculados? Entonces, mire, yo creo que es fundamental entender, ¿no es cierto?, que los problemas de seguridad se pueden resolver de manera muy, muy, muy eficaz solamente después de que se le cierre el grifo a lo que es el elemento fundamental, lo que es el corazón del negocio del narcotráfico, que es el lavado, el blanqueo, el haber convertido el Ecuador en un centro de blanqueo. Que se vuelva a la regulación bancaria suficiente, no solamente para garantizar la estabilidad y evitar que haya una nueva crisis bancaria en el Ecuador, porque se ha vuelto a poner la misma estructura de incentivos que provocó el zafarrancho de los años 90, a pesar de que hubimos, inclusive funcionarios, yo era parte del Banco Central y yo lo denuncié en su momento y fui multado por decirlo. Asimismo, ahorita, ¿no es cierto?, es fundamental el que se pongan claras garantías de que no va a sufrir el país un nuevo desfalco bancario. Pero también, ¿no es cierto?, ubicar que cerrar la llave de eso significa también
evitar que haya suficiente financiamiento, no solamente para la corrupción de altos mandos de la policía, del ejército, como se ha denunciado, no solamente por parte de exministros, por parte de militares y policías, sino del propio embajador de los Estados Unidos, que ha sido además auspiciante de una de las bandas dentro de la propia policía, como ha sido claro en el caso del León de Troya, sino también de altos funcionarios del gobierno, de los gobiernos, de las altas esferas de las finanzas del país. En el caso de lo de León de Troya se mencionan hasta 7 altos funcionarios del Banco de Guayaquil vinculados hasta por parentesco con el presidente banquero Lazo. ¿Cómo es posible que, mire, en los Estados Unidos, ¿qué hubiera significado, por ejemplo, que aparezca el señor Rockefeller vinculado a Al Capone? ¿Qué creo que hubiera pasado en cualquier país civilizado? Aquí no pasa nada. Esto requiere, mire, porque esto plantea una serie de externalidades negativas que ya tienen que ser asumidas por el país, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con el ruido que se está generando sobre el sistema financiero ecuatoriano. En lo inmediato, por ejemplo, es indispensable que se obligue a la banca a que aumente las cotizaciones del Fondo de Liquidez, del Fondo de Garantías, para evitar que sea el pueblo ecuatoriano el que termine pagando los platos rotos de su irresponsabilidad, de su corrupción, y de lo que se están llenando los bolsillos de plata a costa del sufrimiento del resto de los ecuatorianos. Entonces aquí clarísimo, la externalidad negativa hasta que se investigue y se clarifique qué pasó con estos altos funcionarios del gobierno de Lazo y del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto? Tiene que la banca garantizar con sus propios recursos, ¿no es cierto?, que ante cualquier situación, ante cualquier temblorcito, ¿no es cierto?, van a ser sus recursos, no los de los ecuatorianos, como pasó entre el 98 y el 2004. Y bueno, continuó porque a la final lo del AGD no se cerró sino hasta en el gobierno de Correa. Y recién nomás los señores Isaías recibieron el vueltos. O sea que no se sabe hasta cuándo va a seguir el salvataje bancario. Además que hay que investigar a profundidad, ¿no es cierto? Si no hubo ya empezó el salvataje, esta nueva oportunidad, inclusive antes de que los bancos quiebren, a través del mecanismo de compra de la cartera de los bancos por parte del BIES. Recuérdese que Primicias hace un año soltó el dato de que el directorio del BIES había aprobado 1.500 millones de dólares de recursos de los afiliados para comprar la cartera de los bancos. Entonces, el ejemplo clarito ahí es, por ejemplo, el Banco de Guayaquil, para poner con nombres así muy concretos, ¿no es cierto? El Banco de Guayaquil podía perfectamente, con los depósitos de los ahorristas, o sea, con plata ajena, haber prestado al señor Luque Lecaro. Y el señor Luque Lecaro acabó con su plata en Andorra. Váyase a cobrarle en Andorra. Ya, pero ese era un problema del Banco de Guayaquil. En el momento que el Banco de Guayaquil origina el préstamo con el señor Lucas Lecaro, aprovechando los créditos vinculados que pueden prestarse hasta el 25% de la propiedad del banco, hasta los propietarios del 25% de la propiedad del banco pueden recibir los créditos con plata ajena, ¿no es cierto? Esa plata que está en Andorra o que está en Albania, ¿sí? Le cogen y le venden al BIES, ya no tiene que ser el Banco de Guayaquil, sino el BIES el que tiene que ir a cobrar la plata. Vaya a cobrarles a los albaneses. Ahí está la plata de los afiliados. Y dicen, es que ya va a quebrar el IES. No hay un centavo para las operaciones urgentes, no hay un centavo para atender a la gente, no hay un centavo para atender a los jubilados, ¿no es cierto? Y sin embargo, están utilizando esa plata para este otro tipo de cosas. Entonces, mire, la situación del país es muy delicada, pero de ninguna manera es insalvable. Se está queriendo plantear, como en esta estrategia del pánico, una serie de imposibilidades que muestran claramente esta guerra de clases de la oligarquía y del imperio en contra de la población ecuatoriana. Entonces quieren poner contra las cuerdas y no quieren que veamos lo evidente. Es decir, si hay un hueco fiscal, ¿no es cierto? Lo primero que hace el gobierno es reducir los impuestos a los ricos. ¿Cómo es eso posible? O sea, ponen el pretexto de que no pueden gastar en educación, en salud, en desarrollo, en nada, porque dicen que no hay plata. Y al mismo tiempo cogen y les reducen los impuestos a los ricos. Y llega la sinvergüencería que el gobierno de Noboa lo primero que hace es regalarse a sí mismo con plata ajena los impuestos que tenía que pagar la familia Noboa.
Eso lograron quitarlo, ¿no es cierto?, porque era demasiado evidente la situación en la Asamblea, pero a los demás sí les perdonaron. Hay 2.100 millones de dólares que ahorita mismo podrían ser, y más aún ahora que se ha declarado la guerra, tiene atribuciones del Ejecutivo para cobrar por adelantado y para aplicar coactiva inmediata. No solamente que pueden cobrar con coactiva inmediata esos 2.100 millones de dólares ahorita mismo, sino que además pueden cobrar por adelantado a las empresas, inclusive a su propia familia. Entonces, mire, con este aumento del 3% del IVA, del 12 al 15%, quieren recaudar como 1.200 millones de dólares. Y han dejado de cobrar 2.100 millones a las grandes empresas. De sentencias en firme, después de todas las reclamaciones y toda la corrupción que puede haber habido en el sistema financiero, no pudieron deshacerse de 2.100 millones de dólares que están ahí en firme. Y hay otras que todavía están por resolverse, ¿no? Son miles de millones de dólares que no les da la gana de pagar. Y eso después de las exoneraciones que hicieron durante el gobierno de Moreno. Recuerde que ahí fueron 4.600 millones que les regalaron. Y eso que no se ha hablado de cuánto están debiendo. En el gobierno de Moreno, en la mal llamada ley de fomento productivo, fueron adicionalmente 2.600 millones de pagos al IES. Y después de eso, ¿no es cierto?, se desplomó la recaudación, tanto para el IES como para el SRI. Se desplomó y en el caso del IES la cosa es muy grave porque no solamente que estamos hablando del no pago de la cuota patronal, sino que la patronal es agente de retención de los aportes de los trabajadores. Y eso ya no es un tema administrativo, es un tema penal que no se ha aclarado en absoluto. Entonces yo sí creo que es importantísimo el que se pida, ¿no es cierto?, se transparente. Yo creo que los asambleístas deberían tener ahí una responsabilidad, tanto individual como bloques, de todas las tiendas políticas, exigiendo que el IES presente esta información. ¿Quiénes son los deudores? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que estas grandes empresas, ¿no es cierto?, estén adeudando al fisco durante tanto tiempo, no les dé la gana de manera sistemática de pagar al fisco, lo cual es uno de los vectores fundamentales del déficit fiscal, y que puedan seguir siendo contratistas del fisco, como cuando la economía popular y solidaria, como los compañeros de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria conocen, ¿no es cierto?, que a ellos sí les vigilan, pero hasta las costuras para cualquier posibilidad de una licitación o de alguna cuestión, no solamente con el gobierno central, sino con los gobiernos seccionales. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible, no es cierto, que empresas como apareció en el asunto de la propia familia Novoa, el hecho de que habían trabajadores que no eran afiliados a IES? Entonces, mire, yo creo que aquí hay una cantidad de alternativas que se pueden plantear y que no signifiquen un castigo a la población, que no signifiquen una carta blanca para la violación de los derechos humanos y para abrir las puertas, como sucedió ya en México, en Colombia, en otros países, de utilizar el pretexto de la guerra en contra de las drogas como un instrumento de represión a la oposición, de represión a los movimientos sociales, ¿no es cierto? De racialización. Ya es clarísimo, cuando pasó esta situación así un poco rara del tema de TC, inmediatamente ya recuperado el control de TC, apareció la denuncia en contra del narcoterrorismo y pasaron ahí imágenes de la movilización de los indígenas, ya diciendo que los indios son narcoterroristas. Acuérdense el señor Nebot diciendo que se vayan al páramo ahí con todo el racismo, y estos periodistas famosos además que estaban lanzándole dardos a un dirigente indígena. Todo el racismo, ¿no? Con todo ese odio visceral, así que se vuelve a volcar, ¿no? Y que empieza lastimosamente como parte de este operativo de guerra psicológica, ¿no es cierto? Se generan este tipo de respuestas inconscientes de la gente, degradando los valores más superiores, digamos, de la convivencia humana, sobre la base del pánico, ¿no? Sobre la base del terror, sobre la base de la inseguridad, sobre la base de esta respuesta casi reptiliana, ¿no? De las condiciones más básicas, más arcaicas de nuestro cerebro, aparecen estas respuestas muy poco elaboradas, muy primitivas, y que lastimosamente son instrumentalizadas con mucha habilidad
por estos expertos mundiales que ahora están manejando inclusive el gobierno actual. Así es que un poco con eso dejo yo presente la pintura general. No sé si hay algunas preguntas que ir aclarando. Muy descriptiva la exposición desde el punto de vista histórico, social, financiero. Vemos que uno de los puntos como piedra angular de este fenómeno, esta crisis que estamos pasando y que es una repetición histórica, es el descontrol de las actividades financieras. Las medidas económicas urgentes que se están planteando realmente van a una solución que garantice un desarrollo, una recuperación del desarrollo y recuperación social del pueblo ecuatoriano. Pues mire, yo creo que es muy evidente que no lo hacen, ¿no? Es decir, siguen con esta política del chantaje y del terror, ¿no? Lo primero que hizo, inclusive el ministro de Finanzas hizo el sainete, porque aquí ya es una, hay un autor francés, Guy Debord, que habla de la sociedad del espectáculo, ¿no? Y entonces se vuelve muy descarnado este hecho de que todo está basado en sainetes, ¿no? Entonces aparece el ministro de Finanzas actual que no quería posesionarse porque veía que la cosa estaba muy difícil, que era imposible, y dijeron, nunca en la historia del país la situación ha sido tan desesperada, y que dice que, y cuando mandan las leyes no hacen nada para resolver el problema. Ya le digo, lo primero que tenían que hacer es cobrar los 2.100 millones de dólares, y no lo hicieron. Lo segundo que había que hacer, ¿no es cierto?, era aumentar, en lugar de reducir como lo empezó haciendo, el lazo igualito, ¿no? Es que estamos desesperados, no podemos gastar, ni siquiera, vea, por favor, en plena crisis de seguridad, ¿no es cierto?, el Ministerio del Interior devolvió la totalidad de su presupuesto de inversión en el 2022 y en el 2023 solamente gastó el 8%. O sea, no es que no tenían plata, es que no les daba la gana. O sea, es un tema deliberado, es un tema planificado para que la gente sufra. Y lo mismo hizo, vean, no es un problema solamente del Lazo, es lo mismo que hizo Moreno. En plena pandemia, cuando hasta la directora gerente del Fondo Monetario Internacional decía, primero la gente, primero hasta la gente del corazón duro del Fondo Monetario Internacional decía, olvídese de las finanzas, primerito resuelva el problema de la pandemia e inclusive, ¿no es cierto?, se acogió una propuesta que yo tuve el honor de llevar al seno de Naciones Unidas en el 2009, que era en el 2008, que era recuperar la emisión de derechos especiales de giro. Entonces, se logró que en el 2009 haya la primera emisión de derechos especiales de giro, eso significó para el Ecuador como 450 millones de dólares, y derechos especiales de giro es un dinero electrónico que lo emite el Fondo Monetario Internacional, pero que lo tenía sepultado porque no puede aplicar el chantaje, ¿no es cierto?, de la condicionalidad y porque no puede cobrar intereses. O sea, creo que se paga 0.0. No hay plazo para pagar la deuda y el interés es cercano al 0%. Bueno, lo mismo se logró, gente como Andrés Arauz y Yanis Varoufakis recuperaron esa iniciativa y lograron que en el 2021 vuelva a emitirse, y eso significó para el Ecuador 950 millones de dólares. Toda esa plata, el gobierno de Moreno, en lugar de utilizarlo para que los policías, los militares, los trabajadores de la salud que estaban en la primera línea de defensa de la población frente a la pandemia, tengan los recursos necesarios, tengan los pertrechos necesarios, pues en lugar de hacer eso, prepagaron la deuda externa. Fue tan jugoso el negocio y el negociado, ¿no es cierto?, que el ministro de Finanzas Martínez fue premiado con un puesto en el BID inmediatamente, después de que el procurador Íñigo Salvador, de manera totalmente repugnante, ¿no es cierto?, dijo, es que el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco, porque la Constitución dice que los ministros no pueden ser inmediatamente reclutados por ningún banco, para evitar justamente la corrupción. Entonces, mire, se ve clarito, no es que no había plata en la época de Moreno, son decenas de miles de muertos que podían haber sido evitados. No es que no había plata en el gobierno de Lazo, son miles de muertos, son cientos de muertos, son cientos de asesinatos, cientos de robos, cientos de heridos, cientos de negocios que han sido perjudicados, ¿no es cierto?
y no porque no había plata. Entonces es crear el problema para después vender la solución. Y es justo en lo que estamos ahorita. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el tema del Mossad. Vea usted cómo se mueven ahí toda la cuestión, inclusive la cuestión de los gringos. Métase usted a ver lo que ha pasado en el caso de México con los operativos rápidos y furiosos, en los que aparece la DEA y la CIA directamente involucrados en entregar armas y dinero y equipos sofisticados de espionaje a los carteles. Eso no solamente está en las películas de Hollywood, que ya el registro oficial de los Estados Unidos es Hollywood, ¿no? Ya hasta en películas de Hollywood y de Netflix aparece esta situación, sino que ya fueron inclusive convocados al Senado de los Estados Unidos y han tenido que ratificar que sí, que se les chispoteó, no sé cómo se diga en inglés, se les chispoteó, y no una vez, sino varias veces. Y lo mismo pasó, vea, se acaba, hace un mes pasó lo mismo con el director de la lucha antidroga en el caso de Perú. Y lo mismo pasó con la DAS colombiana en repetidas ocasiones. Y con el héroe, el paladín de la lucha en contra de las drogas y de la guerra en contra de las drogas en Colombia, que es el señor Uribe. Entonces, mire, estamos entrando, ¿no es cierto?, a un terreno tremendamente fangoso. En el que además es una situación de humos y espejos, ¿no? En los que nadie sabe para quién trabaja aquí. Entonces, aquí el problema fundamental debía haberse resuelto a través de estos otros mecanismos, ¿no es cierto? Tenía que haberse cobrado 2.100 millones de dólares, con lo cual se recaudaba más de lo que se quiere recaudar con lo del IVA. Podía haberse aumentado el impuesto a la salida de divisas para evitar la fuga de capitales, para reducir el hueco, no solamente el hueco fiscal, sino también el hueco de balanza de pagos. En dolarización eso es gravísimo. Cuando teníamos el sucre, se iban los dólares, pero circulaban los sucres como capital de giro, como un elemento de liquidez para comprar, vender, para pagar las deudas. Ahora físicamente desaparecen los dólares del territorio nacional y ustedes entenderán, compañeros, que mucho más rápido desaparecen de unos bolsillos que de otros. O sea, de las provincias van a las capitales, en las capitales de los barrios pobres a los barrios ricos, a los barrios pudientes, y finalmente en los distritos financieros de Quito, Guayaquil, Cuenca, y ni siquiera se quedan aquí, sino que van a Miami, o a España, o a Andorra, o a Delaware, o a Dakota del Sur, como en el caso de Lazo, no, a Panamá. Entonces, mire, la situación es, hay una cantidad de medidas que podían ser tomadas. Por ejemplo, el asunto de la ministra esta anterior, que era sobrina de los señores Isaías, que es además la señora que estuvo de intermediaria en el tema de la concesión de puertos, de los mismos puertos que habría que investigar de dónde fueron las drogas allá a España, ¿no es cierto? Y además, no solamente a España, acá en el Ecuador no se conoció porque justo durante la campaña electoral también apareció una captura de embarques desde el Ecuador a Turquía y a Hungría, que aquí no se mencionó en absoluto. Y ahí aparecían hasta los nombres de la empresa bananera ecuatoriana que estuvo involucrada. Bueno, esta señora, con dinero del pueblo ecuatoriano, se puso muy regalona y les resolvió el problema a los dos grandes transnacionales en el tema de la telefónica. Si se renegocia esa situación, son 1.500 millones de dólares que podrían ingresar al Estado ecuatoriano inmediatamente. Entre otras cosas, un impuesto a la cuota de poder de mercado que trataba de regular, ¿no es cierto?, el exceso de poder que tiene, sobre todo Claro, y en menor medida Movistar sobre el mercado ecuatoriano. Pues lo mismo debería aplicarse para el caso de los bancos. Entre el Banco de Guayaquil y el Banco de Pichincha con Diners, con Banco de Loja, con Banco Rumiñahui, tienen una cantidad gigantesca un porcentaje gigantesco del mercado financiero ecuatoriano, sin precedentes en la historia del país y sin precedentes, creo, sin parangón en el resto de América Latina. Entonces, yo sí creo que es indispensable, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que se resuelven los problemas fiscales con este tipo de medidas, plantear correctivos que permitan, ¿no es cierto?, que en el mercado se provoquen dinámicas de competencia, dinámicas de eficiencia, dinámicas de innovación, dinámicas de inversión y de generación de empleo, que hoy por hoy están totalmente opacadas por privilegiar más bien actitudes rentistas, estrategias rentistas de las grandes empresas, con un perjuicio terrible para la economía ecuatoriana y para la sociedad ecuatoriana. Más aún cuando parte de esas rentas, ¿no es cierto?, pueden venir del blanqueo de capitales. Entonces, hay otras alternativas, como es el asunto de reducir el gasto fiscal. El gasto fiscal en el año anterior fue de más de 6.900 millones de dólares.
aunque me cuentan que el SRI ha cambiado la denominación de parte de esos y los ha puesto en otras cuentas, ¿no es cierto? Ahí hay como entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que podrían reducirse. Hay como plantear un ahorro adicional, por ejemplo, con el tema del paso de los oleoductos de crudos pesados al Estado ecuatoriano. Entonces ahí había una reducción de 200, 300 millones de dólares anuales en costos que han significado para Petroecuador. Podrían, ¿no es cierto?, por ejemplo, el gasto totalmente innecesario que podría haberse evitado, ustedes son politécnicos, con el tema de las hidroeléctricas. Si se hubiera gastado 35 millones que faltaban para completar Toachi Pilatón, hubiésemos tenido 200 kilovatios hora adicionales, 200 megavatios hora adicionales que a costos de operación de un centavo, que podrían, si se incluía la amortización, llegar a 4 centavos, en lugar de pagar los 70 centavos que se está pagando ahorita cuando se compra a Colombia, y que no queda nada, porque con la central se queda con la central y se tiene para largo. A la final, ¿no es cierto?, en los primeros 10 días de compras a Colombia, se gastó mucho más que los 35 millones de dólares que se hubieran necesitado para tener la presa completa. Y lo mismo se podría decir en el caso de CNT. CNT estaba vendiendo más de 1.000 millones de dólares, con ganancias que acabaron en el último año de Correa, más de 230 millones de dólares de ganancias netas. Ahora se cayeron las ventas a menos de 500 millones y todo es a pérdida. Entonces, en lugar de que esto signifique un ingreso para el Estado, eso significa que el Estado tiene que poner plata encima. Y lo mismo están haciendo con un boicot deliberado, porque es la incompetencia. Ponen adrede a gente corrupta, incompetente, ¿no es cierto?, para garantizar que la empresa pública esté a pérdida y beneficiar al sector privado. Nuevamente, crear el problema para vender la solución. Lo mismo pasa con el tema eléctrico, lo mismo pasa con el tema petrolero. Entonces, mire, no es cierto que no hay alternativas. No es cierto que todos tenemos que pagar. Ya el pueblo ecuatoriano ha pagado muchísimo, ha sufrido muchísimo como parte de como víctima de esta guerra de clases de la oligarquía y del imperio, para castigar, para escarmentar el haber osado tener esperanza. Y lo que hay que ponerse a ver es, ¿no es cierto?, no solamente quiénes son los que tienen mayores disponibilidades de pagar, sino quiénes son los beneficiarios del dolor del pueblo ecuatoriano, como es en el caso específico de lo que estamos hablando, el tema del blanqueo de capitales. Muchísimas gracias. Muy explícito, muy clara la exposición. Eh, eh, ha sido muy grato compartir todos sus conocimientos. Le dejo con sus últimas expresiones al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Alejandro. Simplemente, mire, yo creo que es fundamental el que haya programas como este, ojalá que colectivos como el Foro Politécnico, como la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, se movilicen con una serie de acciones que podrían exigirse en lo inmediato, como es el tema de la transparentación de los recursos del Estado, cómo se están utilizando, por qué no ha utilizado, por ejemplo, la SNAI no ha utilizado los recursos que tenía para hacer la inversión adecuada, el Ministerio del Interior, por qué no ha utilizado eso para el tema de la seguridad ciudadana, por qué no se utilizan los recursos que corresponden para promover el crédito productivo, por ejemplo, a favor de los pequeños y medianos productores, por qué no se hace público, por quiénes son los que no pagan, por ejemplo, al SRI y al IES. Entonces, yo creo que aparados en la ley de transparencia y acceso a la información pública, hay una cantidad de medidas de la ciudadanía, de acción colectiva de la ciudadanía, que podrían ayudar a cambiar la correlación de fuerzas, pero también a romper con esta visión de que todo el mundo está pasivo, desesperado, porque los políticos que me gustan no están actuando como yo quisiera. Si hay una cantidad de acciones que deberíamos empezar a tomarlas con nuestras propias manos. Muchísimas gracias y hay que seguir adelante. Ojalá se repliquen acciones como las que están haciendo el Foro Politécnico y las organizaciones de la economía popular y solidaria en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Construyendo Futuro con el doctor en Economía, Pedro Páez Pérez. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.